Y empezamos con la P1. Nos piden calcular esta suma. Em, no sé si se les ocurre, así como a primera vista. Espérate, que no me funciona el lápiz. Ahí sí. Entonces, vamos a calcular esta suma. Uy, está muy guapo. La suma de j igual 1 a n, la suma de k igual 1 a j, de k más 2 a la j partido en j. Ya, lo primero que tienen que ver inmediatamente es que podemos separarla en dos sumas, ¿cierto? Tengo una suma de una suma. Lo vamos a separar en dos sumas. Uy, igual 1 a n de suma de k igual 1 a j de k más la suma de k igual 1 a j de 2 a la j partido en j. ¿Ya? Y aquí tienen que estar muy atentos. La primera suma la conocemos. Perdón, tengo todos los lápices por orden. La primera suma la conocemos. Es la suma de Gauss, ¿cierto? Desde 1 hasta j de el índice, ¿cierto? Entonces nos va a dar el límite superior por el límite superior más 1 partido en 2. Y la segunda suma, ustedes se pueden asustar un poquitito porque dicen, ay, esto es una bestia. De hecho, creo que la copié mal ahí, ¿no? Sí, es 2 a la j. Esto es una bestia, pero es 2 a la j partido en j. Nunca hemos visto algo así. Pero no nos tenemos que preocupar porque en este caso estamos sumando sobre los k, no sobre los j. En este caso, en esta suma, el j es constante. ¿Ok? Y vemos que esto de acá, no depende de k. Por lo que es una constante y la puedo sacar afuera, ¿cierto? Me va a quedar 2 a la j partido en j, sumatoria de unos, desde k igual 1 a j. Y esto va a ser igual entonces a lo que obtuvimos antes, por 2 a la j, más 2 a la j partido en j. Y sumatoria de unos es límite superior menos límite inferior más 1, ¿cierto? J menos 1 más 1, j, por j. Si nos damos cuenta, aquí podemos cancelar estos j. Tengo terrible bugueada esta cosa. Ya. Entonces, aquí tenemos una suma. Podemos separarla. Nos va a quedar j más 1 partido en 2, más la suma de j igual 1 a n de 2 a la j. Y bueno, aquí debería volverse más fácil. Esta suma de acá va a ser igual a un medio de la suma de j cuadrado más j, con j igual 1 a n. ¿Ya? Y ustedes saben resolver esta suma. La primera de j cuadrado es el límite superior por el límite superior más 1 por 2 veces el límite superior más 1 partido en 6, ¿cierto? La suma de cuadrados. Y la segunda es la suma de Gauss. Límite superior más 1 partido en 2. Y por otra parte, esta suma de acá es igual. Bueno, esto es casi una geométrica, ¿cierto? La única diferencia es que las geométricas parten en 0. Entonces vamos a hacer que parta de 0 a n, de 2 a la j. Pero acá le sumo un término, ¿cierto? Le hice el 2 a la 0 y se lo tengo que restar. Menos 1, ¿cierto? Menos 2 a la 0 es 1. Y esto es igual a
Bueno, aquí usamos la fórmula de geométrica. 2n más uno menos uno 2 menos uno menos uno, ¿cierto? Bueno, nos damos cuenta que 2 menos uno es uno, así que podemos preocuparnos de esto. Y nos va a quedar esto, ¿cierto? 2 a la... Voy a escribirlo decente. Menos 1. Y listo. Ahora tenemos que sumar estas dos cosas. Entonces nuestra suma original va a ser igual a un medio de n más uno 2n más uno partido en 6, más n más uno medios, más 2 a la n más uno menos 2. Y ya con esto tenemos la respuesta. No, no hace falta simplificar. Pueden hacerlo, porque son voluntarios. Pero hasta aquí está. ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Alguna duda? Todo bien. Ya, vale. Si cambiamos el índice, no hay que restarle un 1 a n. No, en este caso no. Lo que hice no fue cambiar de índices, sino agregar un término a la sumatoria y después quitárselo. Sumé un cero, por así decirlo. Pero efectivamente, si yo tuviese una suma así, desde k igual n a m, uno tiene que hacer ese cambio de índices que tú dices, ¿cierto? Si yo le sumo una cantidad p, me va a quedar n más p, m más p, y a la sucesión le tengo que quitar ese p. En este caso no hicimos esto, ¿ah? Lo que hicimos fue sumar un cero, ¿cierto? Sumamos el término cero y se lo restamos. Entonces ahí teníamos desde 0 a n menos el término cero. Esto lo vamos a ocupar, de hecho, pronto. Así que si alguien no tiene más dudas, seguimos. Oh. Esta suma es fea. No sé si alguien tiene alguna otra opinión de esta suma, pero yo encuentro que es una suma fea. Y bueno, ¿cuál es la intuición de este ejercicio? Es decir, acá huele a telescópica, ¿cierto? Entonces quiero crear una telescópica de alguna manera, ¿cierto? Sería bueno. Entonces, la solución es esta. Esto de acá, arriba, es igual a esto de acá. Esto va a sonar a golazo, pero vamos a comprobarlo para que no sea tan golazo, ¿ok? Entonces, vamos a comprobar esto. Esta expresión de acá va a ser igual a raíz de k más uno menos raíz de k, partido en raíz de k, raíz de k más uno. Y aquí lo que vamos a hacer es racionalizar, ¿cierto? Vamos a multiplicar esto de acá arriba. Ya, se entiende como si lo estuviera haciendo acá abajo. Estamos mirando. Ya. Y esto de acá, racionalizando por raíz de k más uno más raíz de k, partido en raíz de k más uno más raíz de k. Nos va a quedar igual eso. Bueno, la expresión de arriba racionalizada va a ser una diferencia cuadrada. Va a ser esta al cuadrado menos esta al cuadrado. K más uno menos k. Y abajo nos va a quedar, perdón por mis k, son horribles. Raíz de k más uno factor de raíz de k más uno más raíz de k, ¿cierto? Y se nos van estas dos y volvemos a nuestra expresión original. Bueno, entonces cuando a ustedes les toque enfrentar este problema, lo que van a hacer ustedes es racionalizar aquí al revés, ¿cierto? Van a decir, ah, bueno, voy a racionalizar por esto. Y aquí se les va a hacer un uno y se van a cancelar 3. Van a poder simplificar abajo. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o es muy golazo? Pucha, yo lo entiendo, pero no se me hubiese ocurrido. Ya,
Sí, pasa. Bueno, la cosa es a racionalizar. Si ustedes ven esto, ustedes dicen, bueno, hay un K más uno, hay un K, esto es una telescópica por algún lado, sí o sí. Entonces tratan de racionalizar, porque el término racionalizador en este caso es como casi una telescópica, ¿cierto? Se racionalizan y ojalá que se les anulen los términos, pues, porque este como coeficiente de acá es lo que lo que más nos molesta, pero veo que este dividido en este, se cancelan y me da uno partido en este, ¿cierto? Y este, uy, perdón, y este, si lo divido en todo esto, se cancela este término y me da uno partido en raíz de k más 1. Ya, entonces, bueno, esto es una telescópica, no hay mucho más que hacer una vez llegamos a esto. Ay, espera, estoy estudiando. El sucesor con el límite superior, ¿cierto? Y el antecesor con el límite inferior. Entonces nos va a quedar 1 partido en raíz de uno menos uno partido en raíz de n más 1. Y sería, bueno, esta suma es súper cortita, pero porque nos saltamos este paso. Ven que lo voy a hacer, porque parece que no es tan obvio. Ahora que lo veo de nuevo, claro, en la pauta lo vi y dije, ah, bueno, es súper obvio. Entonces, k más uno factor de raíz de k más uno más raíz de k. Ya, entonces ustedes ven este término. Vamos a trabajar con este término nomás y lo vamos a racionalizar. K más uno menos raíz de k. Raíz de k más uno menos raíz de k. ¿Ya? Entonces arriba hay un uno, así que nos va a quedar lo que multiplicamos. K más uno menos raíz de k. Abajo nos va a quedar esto. Y aquí vamos a hacer la diferencia de cuadrados, ¿cierto? Tengo esto más esto menos esto. Entonces va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. K más uno menos k. Se nos van las k. Nos queda un uno, que también se puede ir. Entonces esto nos va a quedar igual a raíz de k más uno menos raíz de k partido en raíz de k más uno. Podemos separarlos. K más uno raíz de k más uno menos raíz de raíz de k más uno. Y esto va a ser igual. Bueno, se dan cuenta, se cancela este con este. Esto es un k más uno. ¿Ok? Y este se cancela con este. Y nos queda uno raíz de k menos uno partido en raíz de k más uno. Ya, aquí se ve más como si se nos hubiese ocurrido, ¿no? Vimos una expresión, vimos este término racionalizable, y cuando lo racionalizo, huele a telescópica. Entonces lo racionalizo, veo que se cancelan términos, y mi resultado es una expresión telescópica. ¿Se cachó ahora? Sí, ahora sí. Ya, bacán. Sí, tienes razón, no, no era para nada obvio, pero ahora lo vimos mejor. Ya, creo que el siguiente me van a faltar hojas para hacerlo. Ya, este se ve feo también, pero este más es como más interesante, de hecho. Y este es uno de estos ejercicios donde en lugar de llegar y enfrentarte a la suma, tenés que primero reflexionar acerca del término. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. K cuadrado más uno, K factorial. Es algo extraño, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Encontrar una telescópica de algún modo, ¿cierto? Pensemos en telescópicas que podrían ser, ¿cierto? Algunas, postulemos algunas, interesante. Acá tengo un más uno, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé en realidad si ese más uno me sirva, pero sería ideal, por ejemplo, tener algo del estilo como un k más uno factorial, ¿cierto? Con este k factorial, o un k más uno cuadrado, con este k cuadrado, ¿cierto? Cosas así.
Ahí uno tiene que ir pensando un poquitito. Y decimos, bueno, podríamos crear este término. ¿Por qué? Porque k más 1 cuadrado es k cuadrado más 2k más 1, ¿cierto? Y este lo tengo, y este lo tengo. Entonces me falta este. Entonces vamos a ver, k cuadrado. Vamos a sumarlo, ¿cierto? Care raja. Pero no podemos hacer eso. No podemos hacer tan care raja. Hay que restarlo. Entonces sumamos un 0. Este es nuestro 0. Y ahí digo, bueno, entonces ahora puedo factorizar sin culpa. Y ahora me queda este 2k, que es medio chistoso. Ya, pero no nos preocupemos por eso. Vamos a distribuir como si nada estuviese pasando. K más 1 cuadrado, k factorial, menos 2k, k factorial, ¿cierto? Y aquí algo muy interesante que tienen que saber de los factoriales. Que si tengo un k factorial y lo multiplico por k más 1, el resultado es k más 1 factorial. ¿Ok? Entonces acá tengo 2k más 1, ¿cierto? Entonces voy a tomar uno para unirlo con el k factorial y que me dé k factorial. Entonces me va a quedar esto, ¿cierto? De los 2k más 1, tomé uno para multiplicarlo con el k factorial y que me diera el k más 1 factorial. Y el otro, bueno, el otro se quedó ahí. Menos 2k, k factorial. Ya, y esto no sé si les huele a telescópica, ¿cierto? Tengo un k más 1 por k más 1 factorial. Tengo un k por k factorial. El único que me molesta es ese 2. Entonces vamos a forzar la telescopio, ¿cierto? En lugar de tener ese 2, lo separo en dos unos, ¿cierto? Y este término de acá es telescópico. Por lo tanto, ya puedo resolverlo. Y este término de acá, no sé, carita texto, ¿ya? Pero bueno, ya tenemos nuestro primer intento de suma, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que la suma original, que era de k igual a 1 a n, de k cuadrado más 1 por k factorial, es igual a este corchito que hicimos antes, ¿cierto? Suma de k igual a 1 a n de em, k más 1, k más 1 factorial, menos k por k factorial, ¿cierto? Este es nuestro primer término que es telescópico, y menos lo que nos sobró, ¿cierto? Que ahora tenemos que estudiarlo aparte. K factorial. ¿Ya? Y bueno, esto ya tiene solución, este lado de la izquierda. Esto va a ser igual a superior con los sucesores, ¿cierto? N más 1, N más 1 factorial, y antecesor con los, bueno, o inferior con las antecesores. 1 por 1 factorial. Entonces, veamos esta suma, ¿ok? Estudiamos esta suma aparte. La suma, uy, perdón, la suma de k factorial, de k igual a 1 a n. Y bueno, no conocemos muchas sumas con factoriales, ¿cierto? Así que no podemos usar como, no sé, la geométrica o la gaussiana o la suma de los cuadrados. Entonces vamos a tratar de inventarnos otra telescópica, ¿ya? Y bueno, la única manera de que haya una telescópica con este factorial es tener algún término k más único, o sea, k más 1 factorial, ¿cierto? Sería bueno tenerlo. Entonces vamos a sumar un 0, ¿cierto? En alguna parte. En este caso, ¿dónde lo vamos a sumar? Aquí. Podemos decir k es igual a k más 1 menos 1, ¿cierto? Y cuando este k más 1 distribuya con el k factorial, nos va a dar el k más 1 factorial. Esa es nuestra estrategia. K igual a 1 a n de k más 1 menos 1, k factorial. Entonces aquí nos va a dar k igual a 1 a n. Bueno, el k más 1 distribuye con el k factorial, ¿cierto? Nos va a quedar k más 1 factorial menos
Y ahora este uno distribuye con el k factorial. K factorial. Y ¡charán! ¡Qué suerte! ¿Cierto? Qué conveniente que nos haya dado una telescópica. Término sucesor con el límite superior. Término antecesor con el límite inferior. Y listo. Entonces, a ver si falta página. Abajo. Por favor. Ahí se puso al final. Me dan un segundo que yo soy muy malo ocupando esto. Ok, dejé la cagada. Ahí está. Eh, Aquí está. Ya, espera, perdón, les perdí el hilo. Vamos a hacer un repasito de lo que hicimos. Teníamos esta expresión. Dijimos, bueno, hay que armar una telescópica porque no sabemos mucho cómo son los factoriales. Teníamos dos telescópicas posibles, armarlas con el k más 1 factorial o el k más 1 cuadrado. Y nos dimos cuenta de que el término k más 1 cuadrado ya teníamos dos componentes, ¿cierto? Empezamos a construir la suma. Construimos este término k más 1 cuadrado con un sobrante. Y nos dimos cuenta que este sobrante inducía una telescópica y otro sobrante. Entonces, nuestra suma original era la telescópica que encontramos menos el otro sobrante. Y ahora estábamos estudiando el sobrante, ¿cierto? Dijimos, bueno, lo mismo. Tengo otro k factorial y no conozco muy bien las propiedades del factorial, así que lo único que, lo único que puedo hacer es inducir una telescópica de alguna manera. Entonces yo digo, bueno, quiero un término k más 1 factorial, que yo sé que es k más 1 por k factorial. Yo tengo el k factorial y tengo un k al lado. Entonces puedo decir, ah, bueno, este de aquí, este k es k más 1, que es el término que quiero, menos 1, distribuyo apropiadamente y llego a otro término telescópico. Telescópico, ¿cierto? Entonces, luego, nuestra suma original es, es igual a, vamos a poner, el telescópico que calculamos antes, ¿cierto? Que era, ¿cuál era? Este era n más 1 por n más 1 factorial menos 1, ¿cierto? N más 1, n más 1 factorial menos 1. Y ahí era menos la suma que nos había sobrado y que resolvimos al final, que es n más 1 factorial menos 1. ¿Ok? ¿Nos damos cuenta? Es igual. Aquí la voy a simplificar, ¿ah? Ustedes podrían haberlo dejado expresado en un control, sobre todo si es que no tenían mucho tiempo. Pero en este caso nos dan cosas bonitas. Se cancelan los 1. Podemos factorizar por n más 1 factorial. Más 1 factorial, factor de n más 1 en el lado acá. Y en este lado es un 1. Y este era el otro límite, ¿cierto? Que se nos iba estos 1. Nos va a quedar n por n más 1 factorial. ¿Quedó claro? Señales de vida. Estoy muteado. Quedó claro. Bacán. ¿Alguna duda en el procedimiento? En volada, claro, la misma duda de antes, ¿cierto? ¿Cómo crees que se me hizo ocurrido? Yo creo que esta es la parte más importante, ¿ah? Darnos cuenta de que la única manera de inducir una telescópica era, por ejemplo, armando este término, y era útil armar este término porque ya tenía dos componentes de él, ¿cierto? Entonces, sumando el cero que me daba el término que me faltaba, además creé mi oportunidad de crear la telescópica, pero me sobró algo, y después de eso sobrante lo resuelvo aparte. Y lo mismo, acá de nuevo tengo que pensar en armar una telescópica. Si hay dudas, por el chat si quieren.
Estoy leyéndolo a veces. Y ahora vamos a pasar al siguiente suma. La última, de hecho. Ya. Y ustedes cuando ven este tipo de sumas, ustedes tienen que decir, quiero separarla. ¿Ya? Entonces, es la suma desde 1 hasta 2n, por algún motivo es 2n y no n, de menos 1 a la i por i cuadrado. ¿Ya? Ya, y ustedes tienen que pensar, bueno, menos 1 a la i es un término bien extraño, que nunca había visto antes. Pues se dan cuenta cuando i es 0, esto es 1. Cuando i es 1, es menos 1. Cuando i es 2, es 1, ¿cierto? En general, cuando i es par, es 1. Y cuando i es impar, es menos 1. Entonces, me gustaría como, sería útil separar esta suma en una donde hay los pares y otra donde hay los impares, ¿cierto? Porque si en los pares este término va a valer 1 y en los impares este término va a valer menos 1. La cosa es que tengo que dividir también como los elementos que estoy sumando. Pero en este caso los elementos son pares, así que puedo dividirlos como exactamente a la mitad. Es como, bueno, qué bacán. Entonces, bueno, voy a expandir un poquito la suma para que se nos, se nos ocurra bien cómo escribirla, ¿cierto? Porque a veces no nos, o a mí al menos me pasa, que soy bastante malo armando estas sumas con los índices y cosas así. Entonces aquí sería, para el término i igual 1, sería menos 1 por 1 al cuadrado, ¿cierto? Más, para el igual 2 es par, entonces sería 1 por 2 al cuadrado, más menos 1 por 3 al cuadrado. O sea, uy, eso no es cuadrado. Más 1 por 4 al cuadrado. Menos 1 por 5 al cuadrado. Y así. Entonces ahí tenemos una forma, ¿cierto? Voy a escribir esto más, menos. Entonces yo digo, bueno, esta es nuestra suma original. Se podría sumar todos estos términos en una suma y todos estos términos en otra suma, ¿cierto? Y también cabe destacar que nuestra suma termina en menos 1 a la 2n menos 1, ¿cierto? Por n menos 1 al cuadrado. Y este de menos 1, 2 elevado, o sea, elevado a 2n menos 1, esto es un impar. Entonces esto es un menos 1 nomás, ¿cierto? Con un menos 1. Más, y tenemos menos 1, 2 a la n, por 2 a la n cuadrado. Y bueno, esto es un par, entonces esto de aquí es un 1. ¿Ya? Entonces, este pertenece a mi suma impar, este pertenece a mi suma par. ¿Ya? Entonces, nuestra suma original, vamos a escribirla de nuevo, ¿ya? Esta es nuestra suma original, de 1 a 2n, de menos 1 a la i cuadrado. La podemos escribir una suma de nuestros pares más la suma de los impares, ¿cierto? Y bueno, cada una de estas sumas tiene n términos, ¿cierto? Entre 1 y 2n hay n pares y n impares. Vamos a decir j igual 1 a n, j igual 1 a n. Cada una de estas sumas tiene n términos, ¿cierto? Y en este caso, el menos 1, vamos a decir que esta es la de los pares, ¿ya? Ay, no, perdón, voy a usar el color. Ya, esta es la de los impares. Esta es la de los impares y esta es la de los pares. ¿Ok? En este caso, la de los impares, el signo era negativo, ¿cierto? Menos 1 por j al cuadrado, ¿cierto? Ya, pero ¿cuál es la característica de este j? Que estos números de acá adentro, de los cuadrados, ¿cierto? Este de acá, este de acá, este de acá y este de acá, son todos impares. Acá me falta un 2, ¿ah? 2n menos 1. Son todos impares. Entonces van a ser todos números de la forma 2j menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Así cuando j sea 1, esto me va a dar 1. Cuando j sea 2, esto me va a dar 3. Y estoy considerando todos los impares. Y bueno, de forma equivalente,
el menos 1 a la i, ¿cierto? En este caso va a estar recorriendo solo pares, va a ser 1. Y en este caso, para recorrer solo pares, es 2j al cuadrado. ¿Se entendió esta parte? ¿Por Vale. qué Ujú. en el límite superior ya no es 2n? Ya no es 2n, porque bueno, nosotros dijimos, esta suma de acá va a representar la suma de todos los impares. ¿Y cuántos impares hay entre 1 y 2n? Hay n pares. O sea, n impares. Y lo mismo acá. Ahora esta va a ser la suma de solo los elementos pares de esta sucesión. Y cuántos hay? Entre 1 y 2n, hay n pares también. ¿Se entendió esa parte? Sí, me queda claro. Acá. Entonces, una vez tenemos estas expresiones, solo queda desarrollarlas, ¿cierto? Entonces, bueno, acá tengo un menos, acá tengo un más. Me va a quedar menos, suma, j igual 1 a n. Voy a desarrollar el cuadrado. Me va a dar 4j cuadrado menos 4j más 1 más la sumatoria. En este caso me quedan 4j cuadrado, ¿cierto? J igual 1 a n. Y bueno, vemos que este de acá y este de acá se van a cancelar. Me va a dar igual a menos suma de j igual a 1 a n de menos 4j más 1. Vamos a entrar al menos ya, porque no nos queda ahí. Nos cambiamos los signos acá adentro. Tenemos 4j menos 1 y esta suma es muy resolvible, ¿cierto? Esto va a ser 4 veces la suma de Gauss, n más 1 partido en 2, menos la suma de unos, ¿cierto? Desde 1 hasta n va a ser n menos 1 más 1, n, ¿cierto? Y bueno, esta sería nuestra respuesta. Ustedes pueden probar, bueno, ustedes pueden como simplificar la expresión, yo no lo voy a hacer, que esto es igual a eso. Pero estaríamos con esto. Bueno, la parte esencial de este ejercicio fue separar la suma, ¿cierto? En pares e impares. Entonces, ¿por qué? Porque este elemento de acá tenía un valor constante para los pares, ¿cierto? Igual a 1. Y tenía un valor constante para los impares, que era igual a menos 1. Entonces era mucho más cómodo que trabajar con este como alternante. Entonces expandimos la suma y dijimos, ah, bueno, en realidad estoy sumando puro, o sea, estoy restando, por así decirlo, impares al cuadrado y estoy sumando pares al cuadrado. Entonces mi suma original es restar todos los impares al cuadrado y sumar, ¿cierto? Sumar todos los pares al cuadrado. ¿Alguna duda? Es importante que entiendan esto. Así que si todavía no les calza, me dicen y tratamos de reflexionarlo un poquitito más. Si se dan cuenta, esta suma de acá, de la derecha, es para j igual 1 va a ser 2 al cuadrado, más para j igual 2 va a ser 4 al cuadrado, para j igual 3 va a ser 6 al cuadrado, y así, hasta 2n al cuadrado. Y esta suma de acá va a ser, el menos 1 siempre va a estar ahí, ¿cierto? Va a quedar menos, y aquí vamos a tener para j igual 1, 2 menos 1, 1 al cuadrado. Para j igual 2, 4 menos 1, 3, 3 al cuadrado. Para j igual 3, 5 al cuadrado. Y así hasta n, ¿cierto? Sería 2n menos 1.
al cuadrado. Y esto lo estoy restando. ¿Se dan cuenta? Esto es igual a la suma que tenía antes, ¿cierto? Solo que antes la tenía alternando. Tenía los impares, esto tenía impar, par, impar, par. Aquí agrupé todos los impares, que sé que todos se restan. Y agrupé los pares, que sé que todos suman. Ya, voy a avanzar. ¿Tienen alguna duda? Me dicen, por favor. Con la P2, vamos a seguir. Nos piden primero demostrar esta identidad. Y ustedes dirán, ¡ay, qué fea! Pero es súper útil. Y vamos a ver después, vamos a aplicarla en una suma. Entonces vamos a demostrarla. Bueno, ustedes recordarán que n sobre k se define como n factorial, k factorial, n menos k factorial. Esa es la definición del coeficiente binomial. ¿Ok? Entonces vamos a, bueno, expandir esta cuestión nomás, ¿cierto? Nos va a quedar n factorial, k factorial, n menos k factorial por, y lo mismo, n menos k factorial y menos k factorial. Y aquí, ojo, n menos k menos y menos k factorial. Y gira aquí que estos k se me van a cancelar, ¿cierto? Porque aquí me va a quedar n menos k menos i más k. Me van a ir estos k. Y esto entonces va a ser igual a n factorial, k factorial, n menos k factorial por n menos k factorial y menos k factorial, n menos i factorial. Como ven, dije mucho factorial, porque son muchos. 6. Y vemos que estos términos son iguales, se pueden ir. Entonces esta expresión me va a quedar igual a n factorial sobre k factorial y menos k factorial, n menos i factorial. Uf, ya. Entonces, ya esta expresión y listo. ¿Qué hago ahora? ¿Cierto? ¿De qué me sirve esta expresión? Entonces voy a cachar que me piden demostrar. Me piden demostrar esto, ¿cierto? Que esto que acabo de expandir yo, esto lo acabo de expandir yo y quiero que sea igual a esto. Entonces vamos a ver qué forma tiene esto, ¿cierto? Vamos a decir, bueno, ¿qué forma tiene n sobre i y sobre k? Esto tiene la forma n factorial y factorial n menos i factorial por i factorial eh, k factorial y menos k factorial. ¿Cierto? Esa es la forma. ¿Se dan cuenta? Se nos anularían los i y me daría n factorial, k factorial y menos k factorial, n menos i factorial. Hoy tenemos todos los términos, ¿cierto? Entonces, lo único que me falta en mi expresión original son estos i. Digo, bueno, con esta iluminación divina, de que básicamente es gracias por pedirme que lo demuestre en lugar de que se me ocurra, porque si no, no se me hubiese ocurrido. Uy. Entonces vamos a decir, aquí vamos a multiplicar por i factorial partido en i factorial, ¿cierto? Y nos va a dar igual, entonces, a n factorial, i factorial, n menos i factorial, por i factorial, k factorial, n menos i, va, perdón, i menos k factorial, ¿cierto? Donde estos dos términos se juntaron con este i y estos dos términos se juntaron con este i. Y listo. Este es n sobre i y esto es i sobre k, que es lo que nos pedían demostrar. ¿Alguna duda? Estamos puro multiplicando cosas y dividiendo, ¿cierto? Tomamos la definición de estas cosas, expandimos, vimos que unos términos se nos cancelaban y nos sobraba algo medio extraño. Estudiamos lo que queríamos demostrar
y nos dimos cuenta que llegábamos a lo mismo extraño, ¿cierto? Solo que en este caso se cancelaban otros términos, que era en este caso el i factorial. Dijimos, ah, bueno, si multiplico i factorial a la expresión rara que tengo, me va a dar exactamente esto. Bueno, y si multiplico i factorial partido en i factorial, que es multiplicar por un 1. Y listo. Con eso pudimos concluir tranquilamente. ¿Todo bien? Voy muy rápido. ¿Hay alguien ahí? ¿Se quedaron dormidos? Ya, todo bien, supongo. Ya, ahora vamos a usar lo que acabamos de demostrar para resolver esta suma. ¿Ok? Entonces nos piden resolver esta suma. Y vamos a reemplazar brutalmente lo que demostramos antes. ¿Ok? Sin ningún escrúpulo. Determinado acá es igual a n sobre k, n menos k sobre i menos k. ¿Y cuál es la gracia de haber hecho eso en esta suma? Bueno, esta suma va de los índices k igual 0 a n y de i igual k a n. Uy, el break. Terminamos este ejercicio y le damos al break. Ya, entonces, esta suma va de k igual 0 a n y en la suma de adentro va de i igual k a n. Si nos damos cuenta, en este caso, los dos términos dependían de i. Entonces no podíamos sacar ninguno. Pero al haber usado nuestra identidad que acabamos de demostrar, este término de acá no depende de i, lo cual es bastante útil. Entonces lo vamos a sacar de la suma. A igual 0 a n, n sobre k, igual k a n de n menos k y menos k. ¿Ok? Entonces, nos queda resolver esto. Bueno, y en este caso nos iría bien un cambio de índice. Pensando en el binomio de Newton, ¿cierto? El binomio de Newton nos dice que es una suma de este estilo. Del n sobre k, a la k, b a la n menos k. Y me queda un poquito chico. Ah. El binomio de Newton es una suma de este estilo, ¿cierto? Entonces, acá abajo parte del 0 y llega a n. Si nos damos cuenta, acá el i parte en k, pero este término de acá, ¿en cuánto parte? En 0, ¿cierto? K menos k es 0. Y cuando llega a n, me va a dar n menos k, que es n menos k sobre n menos k. Entonces también me da como parecido, ¿cierto? A n sobre n. Entonces vamos a hacer un cambio de índice, como lo dijo la compañera Sofía, ¿cierto? Vamos a hacer un cambio de índice. K igual 0 a n. Entonces va a ser el cambio de índices. Le vamos a restar cambio. A los límites les vamos a restar k. Y esto implicará que a la sucesión le vamos a tener que sumar k para compensar, ¿cierto? Entonces, k menos k, 0. N menos k, n menos k. O sea. Y todos los i's que tengamos en esta expresión los vamos a tener que reemplazar por i más k. Entonces vamos a tener n menos k y más k, ¿cierto? Menos k. Y aquí vamos a tener que estos términos se anulan. Esto va a ser igual a la doble suma de k igual 0 a n, de i igual 0 a n menos k, del coeficiente n menos k sobre i. Y esto huele mucho a binomial, ¿cierto?
porque, o sea, no era binomio, bueno, sí, a binomio de Newton. ¿Por qué? Porque parte de cero, el límite superior es mi término superior del coeficiente, ¿cierto? Y el límite inferior del coeficiente es el índice de la suma. Entonces, vamos a hacer un truquito, que este truquito siempre van a usarlo en todos estos ejercicios. Es bueno, acá hay un uno. Siempre hay un uno. Hay cuantos unos como queramos. Hay un uno elevado a i por un uno elevado a n menos k menos i. ¿Ok? Menos i. Bueno, tenemos todo lo que necesitamos para hacer un binomio de Newton, ¿cierto? Eh, ¿Dónde está el binomio de Newton? Tenemos un límite superior, que está en el término superior del coeficiente binomial, y que además está en el exponente, siendo restado por el índice de uno de los términos. Tenemos k, ¿cierto? Que está en el límite inferior, está en uno de los exponentes, y está restándole en el otro exponente. Va de 0 a n. En este caso va de 0 a n menos k. Pero es lo mismo, ¿cierto? Es de la misma forma. Esa es la gracia. Entonces vamos a tener una suma de, y aquí vamos a ocupar nuestro coeficiente binomial. Va a ser 1 más 1, ¿cierto? Espérate, aquí me estoy comiendo un término. Sí, ya decía yo. El n sobre k que habíamos sacado. N sobre k, perdón. Ahora va a quedar n sobre k, que era el término que habíamos sacado antes, por la resolución de toda esta suma, ¿cierto? Ahí con otro valor. La resolución de toda esta suma, que es igual a 1 más 1 elevado a n menos k. Me va a quedar 2 a la n menos k. Y aquí lo mismo. Hay otro binomio de Newton, ¿cierto? K de 0 a n, ¿cierto? Acá está el n, acá está el k. Tengo 2 elevado a n menos k, que no se nota, pero es así. Ah. Y me faltaría el otro término, que bien puede ser un uno, ¿cierto? Un uno imaginario que creamos nosotros, y que no afecta en nada multiplicar por uno. En este caso elevado acá. Y listo. De nuevo tengo un coeficiente, o sea, una forma de binomio de Newton. Esto va a ser 2 más 1 elevado a, esto es 3 a la n, que es lo que nos pedían demostrar, ¿cierto? Ya, esta parte puede haberles mareado un poco. Creo que lo más importante es notar esta cosa, el binomio de Newton, ¿cierto? Que normalmente lo que vamos a hacer es que uno de estos dos términos, el x o el y, a veces los dos, son iguales a uno, ¿cierto? Entonces cuando nos faltan términos los podemos rellenar con estos unos. Entonces, em, notemos que esta suma, la que teníamos aquí, esta suma de acá, si les perdía mucho esto del n y el k, podría decir, bueno, n menos k es igual a n tilde, ¿cierto? Entonces la suma nos iba a quedar de i igual 0 a n tilde, de n tilde eh, sobre i, ¿cierto? Y ahí podrían decir, ah, bueno, por 1 elevado a i, por 1 elevado a n tilde menos i, esto me va a dar, em, va a ser 1 más 1 elevado a n tilde, ¿cierto? Que es lo que nos dio antes, 2 elevado a n menos k. Esto es esta suma. ¿Todo bien? ¿Se me escucha? ¿Están ahí? Sí, ¿Tienen todo alguna bien. duda? Ya bacán. Sí, estamos aquí. Qué bueno. Yo tengo una duda. Sí, obvio, dime. Al inicio tenía Ahí. ahí n sobre k y Es lo pasaste afuera de la sumatoria. este, este. Sí, 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 se me había olvidado, pero después lo escribí. pero ¿por qué ¿Por qué lo puedes pasé hacer? afuera? Sí, Ah, eso es una buena pregunta. Creo que no lo expliqué en detalle. Básicamente, yo antes tenía esta expresión.
esta expresión está encerrada en esta suma, ¿cierto? Y esta suma de aquí, bueno, está encerrada en esta suma, y esta suma depende de i. Entonces, acá mis dos términos dependen de i y no los puedo sacar, ¿cierto? Pero de este Sí. paso a este, ocupé la identidad que demostramos antes, y en este caso, este término de acá no depende de i, ¿cierto? Es n sobre k, no está dependiendo de mi índice de sumatorio. Y por lo tanto, es como constante para esta suma de acá, Ya, ya, ¿cachai? ya caché. Por eso lo puedo sacar. Ya, gracias. De nada, que es una muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Le voy a dar énfasis a esta parte, el cambio de índice. Em, la propiedad dice, si yo tengo una suma de, bueno, el índice le voy a llamar i, ¿ya? Que va desde n a m de una sucesión. Esto es igual, si yo le sumo p a este, al límite superior, también le sumo p, y aquí le resto p, ¿cierto? Porque esta suma de aquí es a n más 1, ¿cierto? Hasta a m. Y esta suma de aquí, ¿qué es? Es a n más p menos p, ¿cierto? Que es a n, más a, bueno, n más p más 1 menos p, ¿cierto? Menos p. Nos van los p de nuevo, a n más 1, hasta a m más p menos p, ¿cierto? Es la misma suma, desde a n hasta a m. Entonces, si quiero hacer un cambio de índice, a mis dos límites les voy a sumar o restar algo. Y bueno, si le sumé, entonces a los índices que estén en la sucesión, se las tengo que restar. Y viceversa, se los resté, acá hubiera un menos p, ¿cierto? Acá tendría que haber un más. Y eso. Pasemos al siguiente ejercicio, si es que no tienen más dudas. Vamos a calcular esta suma que es feita. Yo siempre digo que las sumas son feas, ¿ah? La verdad es que no soy muy bueno sumando. Oh, tengo que dar el break, perdón. Cierto. 10 minutos de break. ¿10 minutos está bien? ¿Menos más? Creo que está bien. Creo que lo había preguntado la vez pasada. Bueno, vayan a descansar. Sean libres. Nos vemos en 10 minutos. Si tienen dudas, voy a estar acá.